Jamás me casaría con alguien como tú. El sonido de un tenedor de plata golpeando contra la porcelana fina resuena por el salón silencioso del restaurante Cielo Azul, el establecimiento más exclusivo de la ciudad, donde las reservas se hacen con 3 meses de anticipación. Valentina González, quien pasó 3 horas frente al espejo, eligiendo el vestido de seda verde esmeralda, que ahora se siente como una segunda piel de inseguridad, se congela con el bocado a medio camino hacia sus labios. La comida, una obra de arte culinaria que apenas ha tocado porque sus nervios le han cerrado el estómago, de repente sabe a cenizas en su boca. Del otro lado de la mesa, cubierta con mantel de lino blanco y velas que proyectan sombras danzantes, Alejandro Martínez, el soltero más codiciado de la ciudad y director general de Martínez Biotecnología, ni siquiera la mira. Sus ojos, fríos como el hielo de su vaso de whisky escocés de 30 años, están fijos en la ventana, contemplando el reflejo de la ciudad que él posee piso por piso, edificio por edificio. El silencio entre ellos es tan denso que Valentina puede escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Esto fue una pérdida de tiempo. Su voz es baja, pulida como el mármol de las paredes del restaurante y brutalmente cortante como un bisturí. Valentina intenta reír, un sonido nervioso que muere en su garganta, pensando que debe ser una broma de mal gusto sobre el servicio lento del mesero. El servicio está un poco lento, pero la comida es exquisita, ¿no crees?, dice, ella intentando rescatar la velada que comenzó hace apenas 45 minutos, pero que se siente como una eternidad de incomodidad. No, Valentina. Él la corta con la precisión de quien está acostumbrado a terminar presentaciones corporativas que no cumplen sus estándares, finalmente girando su rostro hacia ella. Su mirada no contiene rabia, y eso de alguna manera lo hace peor. Es una mirada de aburrimiento absoluto, mezclado con una leve repulsión, como si estuviera evaluando un producto defectuoso en una línea de producción. Sus ojos recorren el cuerpo de ella con la frialdad de un escáner médico, desde la curva de sus hombros hasta sus manos que ahora tiemblan ligeramente sobre la servilleta de lino. Esto, tú, mi tía insistió tanto. Dijo que eras dulce, inteligente, especial, pero seamos honestos por una vez en esta farsa de velada. Él se inclina hacia adelante, y el aroma de su colonia cara de sándalo y especias exóticas invade el espacio de Valentina, sofocándola como una nube tóxica. Cada palabra que pronuncia está medida, calculada, para causar el máximo daño con la mínima emoción visible. Yo construí un imperio basado en la perfección absoluta, Valentina. Exijo eso en todo lo que toca mi vida. Mis automóviles son obras maestras alemanas. Mis trajes están hechos a mano en Milán. Mi vida es una sinfonía de excelencia. Hace una pausa deliberada, dejando que el veneno de sus palabras penetre profundamente en la piel de ella, dejando que la humillación se asiente como sedimento en el fondo de un lago contaminado. Mírate, dice finalmente, y esas 2 palabras contienen décadas de gordofobia sistémica, de estándares de belleza inalcanzables, de crueldad disfrazada de honestidad. Valentina siente que cada par de ojos en el restaurante está ahora clavado en ella, aunque la mayoría de los comensales fingen estar absortos en sus propias conversaciones. Jamás me casaría con alguien como tú. Las palabras flotan en el aire acondicionado del restaurante como cuchillos invisibles. No encajas en mi mundo, y francamente me sorprende que mi tía pensara que podrías. Esto no es crueldad, Valentina. Es simple honestidad. Ambos merecemos estar con personas que reflejen nuestro nivel de disciplina y logros. Él saca su billetera de cuero italiano, extrae un billete de $200,
con el gesto casual de quien gasta esa cantidad en propinas para el valet parking y lo arroja sobre la mesa como si fuera basura. El billete aterriza sobre el plato de 1900. Valentina, manchándose ligeramente con la salsa de la comida que ella ya no puede siquiera mirar. Más que suficiente para cubrir la cuenta y tu taxi de regreso, dice Alejandro mientras se pone de pie, ajustándose los gemelos de oro de su camisa blanca impecable. Es un gesto final de poder, una demostración de que incluso su desprecio viene envuelto en generosidad financiera, lo que de alguna manera lo hace más insultante que si simplemente la hubiera abandonado con la cuenta completa. Se levanta con la elegancia de quien nunca ha conocido el rechazo y camina hacia la salida del restaurante, sus zapatos de cuero hechos a medida resonando contra el piso de mármol como una cuenta regresiva hacia la liberación. Ni siquiera mira hacia atrás. Para él, Valentina ya dejó de existir en el momento en que decidió que no valía su tiempo. La deja allí, sola en una mesa para dos, convertida en una estatua de vergüenza bajo las miradas de lástima, apenas disimulada de meseros, sommeliers y otros comensales que presenciaron la ejecución pública de su dignidad. En esa noche que comenzó con esperanza tonta y terminó en humillación cristalina, el corazón de Valentina no se rompió como en las películas románticas que solía ver. No hubo lágrimas dramáticas ni sollozos desconsolados. En lugar de eso, algo mucho más profundo y permanente ocurrió. Su corazón se petrificó, se convirtió en piedra bajo el peso de aquellas palabras envenenadas, y en las grietas de esa transformación dolorosa, una nueva determinación comenzó a crecer como musgo sobre roca. No sería la última vez que Alejandro Martínez pronunciaría su nombre, pero la próxima vez lo haría con arrepentimiento que llegaría demasiado tarde. Valentina González no es, ni nunca ha sido definida por su peso, aunque el mundo insista tercamente en intentarlo. Ella es definida por su mente, por ese cerebro brillante que a los 12 años ya resolvía ecuaciones de bioquímica que confundían a estudiantes universitarios. Es una bioquímica excepcional, una auténtica genio en biotecnología agrícola cuyo nombre aparece en revistas científicas especializadas que Alejandro Martínez probablemente nunca ha abierto. Su vida normal, antes de aquella noche devastadora en el cielo azul, era tranquila, casi monástica en su dedicación académica. Pasaba sus días en un pequeño laboratorio independiente llamado Semillas del Futuro, ubicado en las afueras de la ciudad en un edificio modesto que alguna vez fue una fábrica textil. Allí, rodeada de microscopios, incubadoras y macetas con tierra cuidadosamente etiquetada, desarrollaba una semilla resistente a la sequía que podría revolucionar la agricultura en regiones áridas. Era un proyecto que había consumido los últimos 5 años de su vida, cada experimento fallido enseñándole algo nuevo, cada pequeño avance llenándola de una alegría que ningún vestido elegante o cena costosa podría igualar. Sus pequeñas alegrías cotidianas eran simples pero profundas. El olor de la tierra húmeda, después de regar sus cultivos experimentales, ese aroma mineral que le recordaba a su infancia en la granja de sus abuelos. El momento eureka cuando una ecuación finalmente encajaba después de semanas de intentos, cuando los datos en su computadora formaban la curva perfecta que predecía el éxito. El silencio del laboratorio a las 3 de la madrugada, cuando era solo ella y sus plantas, sin juicios, sin miradas, sin el peso constante de un mundo obsesionado con la apariencia. Su vulnerabilidad, esa grieta en su armadura de inteligencia y competencia, era una ingenuidad romántica que sus colegas encontraban tanto encantadora como preocupante. Valentina creía profundamente, con la fe de quien vive en el mundo de los hechos científicos,
que la inteligencia y la bondad eventualmente superarían la superficialidad. Creía que en algún lugar existía alguien que vería su cerebro antes de ver su cuerpo, que valoraría sus descubrimientos más que sus medidas. Esta creencia la había mantenido esperanzada a través de años de soledad romántica. El encuentro con Alejandro había sido arranjado por su tía Marta, una mujer elegante de 60 años que conocía el trabajo de Valentina a través de su participación en fundaciones de caridad enfocadas en seguridad alimentaria. Marta había insistido durante meses: mi sobrino Alejandro necesita conocer a alguien con sustancia, alguien real, no estas modelos vacías con las que salen las revistas. Tú eres exactamente lo que él necesita. Valentina, tienes un cerebro brillante y un corazón de oro. Confía en mí. Valentina había resistido al principio, sus instintos advirtiéndole que mezclarse con el mundo de los multimillonarios de biotecnología era peligroso para alguien como ella. Pero Marta había sido persistente y finalmente, en un momento de debilidad después de otro sábado solitario en el laboratorio, Valentina había aceptado. Se había permitido soñar, solo un poco, con la posibilidad de que alguien con los recursos de Alejandro pudiera ver el valor de su trabajo, tal vez incluso ayudarla a llevarlo al siguiente nivel. Nunca imaginó que la velada terminaría siendo una ejecución pública de su autoestima. La noche después de la humillación en el restaurante, Valentina no lloró. Regresó a su apartamento de un dormitorio, un espacio modesto lleno de libros científicos apilados hasta el techo y plantas en cada superficie disponible, y se quedó mirando el techo durante horas. Reproducía cada palabra de Alejandro en su mente como si fuera datos experimentales que necesitaba analizar. Jamás me casaría con alguien como tú. Las palabras resonaban como un diagnóstico médico terminal. Pero entonces, mientras la madrugada pintaba su ventana de grises y azules pálidos, algo cambió en su interior. Se levantó de la cama, encendió su computadora portátil vieja que tardaba 3 minutos en arrancar y abrió el archivo de su investigación sobre la semilla resistente a la sequía. Miró los datos de 5 años de trabajo, las proyecciones que mostraban que su descubrimiento podría salvar millones de hectáreas de cultivo, alimentar a poblaciones enteras en regiones donde la agricultura tradicional estaba muriendo por el cambio climático. En ese momento, Valentina tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No le probaría nada a Alejandro Martínez porque él era irrelevante. Le probaría algo al mundo que la había juzgado durante toda su vida por su apariencia en lugar de sus logros. Buscaría el financiamiento más prestigioso disponible, llevaría su investigación a la escala global que merecía, y en el proceso validaría no solo su trabajo, sino su derecho a existir en un espacio que constantemente le decía que no pertenecía allí. Esa mañana, antes de que el sol terminara de salir completamente, Valentina envió una solicitud para la Iniciativa Global de Innovación, el premio de inversión más prestigioso del mundo en biotecnología. Era un concurso brutal, donde miles de científicos de todo el planeta competían por un fondo de $50 millones y el respaldo de los inversores más poderosos de la industria. Las probabilidades de ganar eran microscópicas, pero Valentina había pasado su carrera haciendo lo imposible en placas Petri. Ahora era tiempo de hacerlo en el escenario mundial. Lo que Valentina no sabía, no podía saber en ese momento de determinación renovada, mientras presionaba el botón de enviar en su solicitud, era que el destino tenía un sentido del humor cruel y perfectamente orquestado. La Iniciativa Global de Innovación, ese premio que representaba su última oportunidad de salvar su laboratorio de la bancarrota inminente, tenía un comité de selección de 12 miembros, y el inversionista principal
el juez con poder de veto sobre todas las decisiones finales, el hombre cuya firma era necesaria para aprobar cualquier proyecto ganador, era Alejandro Martínez. Los primeros 3 meses después de enviar su solicitud fueron un torbellino de preparación obsesiva. Valentina trabajaba 18 horas al día, refinando su presentación, recopilando datos de campo, construyendo modelos predictivos que mostraban exactamente cómo su semilla podría transformar la agricultura en 73 países con problemas de sequía. Perdió peso sin intentarlo, no porque quisiera conformarse a los estándares de nadie, sino porque literalmente olvidaba comer cuando estaba sumergida en su trabajo. Sus colegas en el laboratorio comenzaron a preocuparse. «Doctora González necesita descansar», le decía Martín, su asistente de investigación de 26 años, que la admiraba profundamente. «Está trabajando como si el mundo dependiera de esto». Valentina lo miraba con ojos cansados, pero ardiendo con propósito. «Es que el mundo sí depende de esto, Martín. No solo mi mundo, sino el de millones de agricultores que están viendo sus cultivos morir año tras año. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Las corporaciones gigantes solo se preocupan por las ganancias, no por las personas». La notificación llegó un martes lluvioso de mayo. Valentina había sido seleccionada entre 5.000 solicitantes para estar entre los 50 finalistas que presentarían sus proyectos en persona ante el Comité de la Iniciativa Global. La competencia se llevaría a cabo en 6 meses en el Centro de Convenciones Internacional con 3 rondas eliminatorias. Solo 10 proyectos avanzarían a la ronda final, y de esos, solo uno recibiría el premio completo. Las probabilidades seguían siendo terribles, pero ahora tenía una oportunidad real. Esa misma semana, mientras Valentina celebraba modestamente con su equipo del laboratorio, con una pizza compartida y refrescos baratos, Alejandro Martínez estaba a 30 kilómetros de distancia en su oficina del piso 42, revisando la lista de finalistas con el ceño fruncido. Su asistente ejecutiva, una mujer eficiente llamada Sandra, había destacado 3 proyectos que consideraba amenazas directas al dominio de mercado de Martínez Biotecnología. Uno de ellos llevaba el nombre V. González como investigadora principal. «Investiga este proyecto», le ordenó Alejandro a Sandra sin levantar la vista de su tableta. «Esta tal V. González y su semilla resistente a la sequía. Si es tan revolucionaria como dice el resumen, podría desestabilizar nuestra línea de productos de irrigación. Necesito saber todo sobre ella. ¿Quién la financia? ¿Dónde hace su investigación? ¿Cuáles son sus debilidades?» Sandra asintió y salió de la oficina, dejando a Alejandro solo con una inquietud que no podía nombrar. El nombre González le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicar de dónde. Los siguientes meses fueron transformadores para Valentina de maneras que nunca anticipó. Para competir en la iniciativa global, no bastaba con ser una científica brillante. Necesitaba convertirse en una comunicadora, una vendedora de sueños, una CEO en potencia. Contrató a un coach de presentaciones con los últimos ahorros que le quedaban, una mujer llamada Lucía que había trabajado con ganadores del Premio Nobel. Las primeras sesiones fueron brutales. «Valentina, tienes datos increíbles, pero estás escondida detrás de ellos», le decía Lucía después de cada ensayo de presentación. «Necesitas hacer contacto visual. Necesitas apropiarte del escenario. Actúas como si estuvieras pidiendo disculpas por existir en ese espacio». Valentina sentía que cada sesión era como arrancar capas de piel protectora. Toda su vida había usado su intelecto como escudo, manteniéndose en las sombras del laboratorio donde su apariencia no importaba.
Ahora le pedían que se parara bajo reflectores literales y metafóricos. Pero lentamente, dolorosamente, algo comenzó a cambiar. Valentina empezó a verse a sí misma como Lucía insistía que el mundo debería verla, no como una científica con sobrepeso que debía disculparse por ocupar espacio, sino como una visionaria cuyo trabajo podía literalmente salvar vidas. Practicaba frente al espejo, obligándose a mantener la cabeza en alto, a usar su voz con autoridad en lugar de susurrar sus descubrimientos como secretos vergonzosos. Cada pequeña victoria en confianza era una revolución personal. La jornada de Valentina apenas ha comenzado y promete ser un espejo de las luchas que todos enfrentamos cuando el mundo nos juzga por lo que ve en lugar de lo que somos. Si ya sientes la fuerza de esta historia y quieres descubrir cómo la dignidad y el talento pueden florecer incluso después de la humillación más cruel, te invitamos a suscribirte para no perderte ningún capítulo de esta emocionante lección sobre el verdadero valor de una persona. La primera ronda eliminatoria llegó en octubre, 6 meses después de aquella noche devastadora en el cielo azul. Valentina entró al auditorio del centro de convenciones con un traje sastre color azul marino que había comprado específicamente para la ocasión, gastando más dinero del que normalmente gastaría en ropa en un año entero. No era un gesto de vanidad, sino de armadura. Si iba a pelear en el terreno de ellos, usaría su uniforme. 50 científicos de todo el mundo llenaban el vestíbulo, cada uno con sus propios sueños y desesperaciones, cada uno consciente de que 49 de ellos no llegarían a la final. El auditorio principal era una catedral moderna de cristal y acero, con capacidad para 1000 personas y equipado con la tecnología de presentación más avanzada del mundo. Valentina caminó por el pasillo lateral hacia el área de espera de los presentadores, sus zapatos nuevos apretándole los pies, pero negándose a cojear. Cada paso era un acto de voluntad. Desde su asiento en la tercera fila del área reservada para competidores, podía ver el estrado donde en menos de 2 horas tendría exactamente 15 minutos para convencer al comité de que su trabajo merecía avanzar. Entonces lo vio, y el mundo se detuvo. En el palco elevado reservado para los miembros del comité de selección, tomando su asiento con la confianza casual de quien posee el lugar, estaba Alejandro Martínez. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo el equipo del laboratorio de Valentina, y hablaba animadamente con otros 2 jueces, riendo de algo que ella no podía escuchar. Su presencia allí era como un puñetazo en el estómago, robándole el aire que acababa de recuperar. Valentina sintió que las paredes del auditorio se cerraban sobre ella. De todos los comités en todos los concursos del mundo, él tenía que estar en este. Las probabilidades eran astronómicas, pero el universo claramente disfrutaba de sus ironías crueles. Su primera reacción fue pánico puro. Quiso levantarse, salir corriendo, abandonar todo antes de que él pudiera humillarla públicamente una segunda vez. Pero entonces recordó las palabras de Lucía durante su última sesión de coaching. El miedo es solo datos incorrectos sobre el futuro. Respira, recalibra y sigue adelante. Respiró profundamente, 1 vez, 2 veces, hasta que su pulso dejó de retumbar en sus oídos. Sacó su teléfono y buscó información sobre los jueces. Ahí estaba, confirmado en la página oficial. Alejandro Martínez, CEO de Martínez Biotecnología, inversionista principal y miembro del comité con autoridad de veto. Leyó su biografía con la misma minuciosidad con que leería un protocolo experimental. Conoce a tu oponente, pensó. Si va a estar entre tú y tu objetivo, necesitas entender exactamente cómo piensa.
Las presentaciones comenzaron puntualmente a las 9 de la mañana. Valentina estaba programada para el número 37, lo que significaba que tendría que esperar casi todo el día, escuchando a otros científicos brillantes presentar sus propios proyectos revolucionarios. Cada presentación era un recordatorio de cuán feroz era la competencia. Un investigador de Japón presentó nanotecnología para purificación de agua. Una científica de Kenia mostró avances en vacunas estables sin refrigeración. Un equipo de Alemania tenía bioplásticos que se degradaban en semanas en lugar de siglos. Mientras esperaba, observó a Alejandro. Tomaba notas meticulosas en una tableta. Su expresión era ilegible pero profesional. Hacía preguntas incisivas después de cada presentación. Preguntas que iban directo al corazón de las debilidades potenciales de cada proyecto. Era claro que no estaba allí simplemente como una figura decorativa. Entendía la ciencia a un nivel profundo, y eso, de alguna manera, lo hacía más peligroso. No podría impresionarlo con jerga científica o datos superficiales. Tendría que ser impecable. Finalmente, después de 6 horas que se sintieron como 60, escuchó su nombre por el sistema de audio. Doctora Valentina González, Proyecto Semillas del Futuro. Semilla resistente a la sequía para agricultura sostenible. Por favor, proceda al escenario. Se puso de pie, sintiendo que sus piernas eran de gelatina, pero obligándolas a moverse con firmeza. Caminó hacia el escenario mientras sus datos de presentación se cargaban en la pantalla gigante detrás de ella. Subió las escaleras, cada peldaño un pequeño triunfo contra el impulso de huir. Cuando llegó al podio central, tomó el micrófono y por primera vez miró directamente hacia el palco de los jueces. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro por una fracción de segundo. No hubo reconocimiento en su mirada, solo la atención profesional que le había dado a todos los demás presentadores. Para él, ella era simplemente la número 37. Una científica más entre 50. No la había reconocido, y en ese momento Valentina sintió algo inesperado. Poder. Él no sabía quién era. No sabía que la mujer que había humillado en el cielo azul ahora estaba de pie frente a él, a punto de demostrar exactamente qué tan equivocado había estado sobre su valor. Tenía la ventaja de la sorpresa y planeaba usarla. Sonrió. No con nerviosismo, sino con una confianza recién descubierta que brotaba desde algún lugar profundo que no sabía que poseía. Buenos días, miembros del comité. Comenzó con voz clara que llenó el auditorio sin necesidad de gritar. Mi nombre es Valentina González, y durante los próximos 15 minutos voy a mostrarles cómo podemos salvar 300 millones de hectáreas de tierra agrícola que actualmente está muriendo por la sequía, alimentar a 1.000 millones de personas adicionales en las próximas 2 décadas, y hacerlo de manera completamente sostenible y accesible para los agricultores más pobres del mundo. Los invito a cuestionar cada dato, cada proyección, cada suposición que presento, porque la ciencia sólida no teme al escrutinio. Durante los siguientes 15 minutos, Valentina González se transformó en alguien que ella misma apenas reconocía. No era la científica tímida que susurraba sus descubrimientos en conferencias académicas pequeñas. Era una fuerza de la naturaleza, moviéndose por el escenario con una gracia que nunca supo que poseía, sus manos trazando arcos en el aire mientras explicaba cómo su semilla modificada genéticamente podía sobrevivir con 40% menos agua que las variedades tradicionales sin sacrificar rendimiento. Mostró videos de sus campos de prueba, donde plantas que deberían haber muerto bajo el sol implacable de regiones semiáridas florecían con un verde vibrante,
presentó gráficos de proyecciones económicas que demostraban que su semilla podía ser producida y distribuida a un costo accesible para agricultores de subsistencia en África, Asia y América Latina. Habló con pasión sobre las familias que conoció durante su trabajo de campo, agricultores que lloraban al ver sus cultivos marchitarse año tras año mientras el cambio climático convertía tierras fértiles en desiertos. Cada vez que miraba hacia el palco de jueces, veía que Alejandro estaba inclinado hacia adelante, sus ojos fijos en ella con una intensidad que no había mostrado con ningún otro presentador. Tomaba notas furiosamente en su tableta, pero su expresión era inescrutable. Los otros 11 jueces también parecían cautivados, asistiendo en momentos clave, intercambiando miradas significativas que Valentina no podía descifrar, pero que se atrevía a interpretar como positivas. Cuando llegó al minuto 14 de su presentación, Valentina hizo algo que Lucía le había aconsejado, pero que le había parecido demasiado arriesgado hasta ese momento. Se detuvo, dejó que el silencio llenara el auditorio durante 3 segundos completos y luego habló directamente a los jueces sin notas, sin diapositivas, solo su convicción desnuda. Sé que muchos de ustedes representan corporaciones que tienen sus propias soluciones para la crisis agrícola, sistemas de irrigación avanzados, fertilizantes de diseño, tecnologías que cuestan millones implementar, y esas soluciones tienen su lugar. Pero el agricultor en Etiopía que vive con $2 al día no puede comprar su tecnología, continuó con voz firme. La madre en Guatemala que planta maíz para alimentar a sus 6 hijos no puede permitirse sus sistemas. Mi pregunta para ustedes no es si mi ciencia es sólida, los datos hablan por sí mismos. Mi pregunta es si están dispuestos a invertir en una solución que democratiza la supervivencia, que pone el poder de la adaptación climática en las manos de quienes más lo necesitan. Porque si no lo hacemos nosotros, si no lo hacemos ahora, en 20 años estaremos mirando una crisis de hambruna global que ninguna cantidad de dinero podrá resolver. El silencio que siguió a sus palabras finales fue absoluto. Luego, comenzando desde la parte trasera del auditorio y extendiéndose como una ola, estalló un aplauso. No era el aplauso cortés que había seguido a otras presentaciones. Era algo más profundo, más genuino. Valentina bajó del escenario con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto, consciente de que había hecho algo importante. Había encontrado su voz, y esa voz tenía poder. La sesión de preguntas y respuestas comenzó inmediatamente. Una jueza de India preguntó sobre la estabilidad genética a través de generaciones de cultivo. Valentina respondió con datos de 5 años de pruebas que mostraban consistencia reproductiva. Un juez de Brasil cuestionó el impacto ambiental potencial de introducir una variedad modificada en ecosistemas nativos. Ella había anticipado esa pregunta y presentó estudios exhaustivos de biodiversidad que demostraban que su semilla no era invasiva y no cruzaría con especies silvestres. Entonces, Alejandro levantó la mano y el corazón de Valentina dio un salto violento. Su voz llenó el auditorio a través del micrófono del palco de jueces, esa misma voz que había pronunciado su sentencia de humillación 6 meses atrás. Doctora González, impresionante presentación. Tengo una pregunta sobre escalabilidad. Usted propone producción descentralizada de semillas para mantener los costos bajos, pero eso requiere capacitación de agricultores locales en técnicas de cultivo específicas. ¿Cómo planea implementar esa capacitación en regiones con infraestructura educativa limitada y múltiples barreras de idioma? Era una pregunta legítima, técnica, sin rastro de la crueldad personal que Valentina había anticipado con terror.
Él todavía no la había reconocido. Para él, ella era simplemente B. González, una competidora más. Valentina respiró profundamente y respondió con la misma profesionalidad. Excelente pregunta, señor Martínez. Hemos desarrollado un programa de capacitación usando tecnología de teléfonos móviles que funciona incluso con conectividad limitada. Videos instructivos cortos en 22 idiomas locales, con demostraciones visuales que no requieren alfabetización avanzada. Además, empleamos un modelo de agricultor a agricultor, donde capacitamos líderes comunitarios que luego transmiten el conocimiento. Alejandro asintió, tomando más notas, su expresión pensativa. No hizo preguntas de seguimiento, pero Valentina podía sentir sus ojos sobre ella incluso después de que otros jueces comenzaran a hacer sus propias preguntas. Había algo en su mirada que había cambiado, una curiosidad que no estaba allí al principio de su presentación. Se preguntó si en algún nivel subconsciente él estaba comenzando a reconocer algo familiar en ella, algún eco de aquella noche que ambos probablemente preferirían olvidar por razones muy diferentes. Cuando la sesión de preguntas terminó 30 minutos después, mucho más larga que la de cualquier otro presentador ese día, Valentina salió del Bimund escenario sintiéndose simultáneamente exhausta y electrificada. Había sobrevivido. Más que eso, había triunfado. Los otros competidores que esperaban su turno la felicitaron con sinceridad genuina mezclada con envidia profesional. Una científica de Canadá le susurró mientras pasaba: «Si no ganas tú, espero ganar yo, porque tu proyecto merece ese financiamiento». Los resultados de la primera ronda se anunciaron 3 días después por correo electrónico. Valentina estaba en su laboratorio pipeteando soluciones nutritivas en placas de cultivo cuando su teléfono vibró. Sus manos temblaron tanto al leer el mensaje que casi dejó caer la pipeta. «Estimada doctora González, felicitaciones. Su proyecto ha sido seleccionado para avanzar a la segunda ronda eliminatoria. De 50 proyectos, solo 20 continuarán. La próxima presentación será en 6 semanas. Por favor, prepárese para una evaluación técnica más profunda y una sesión de preguntas extendida». Lloró por primera vez desde aquella noche en el cielo azul, pero estas lágrimas eran completamente diferentes. Eran de alivio, de validación, de esperanza renovada. Martín y el resto del equipo del laboratorio la encontraron sentada en el suelo entre las incubadoras, riendo y llorando simultáneamente, el teléfono apretado contra su pecho. «Lo logré», susurraba una y otra vez como un mantra. «Lo logré». No por Alejandro, no para demostrarle nada a él, sino para sí misma y para los millones de personas cuyas vidas podrían cambiar si su trabajo llegaba al mundo. Pero mientras Valentina celebraba su victoria parcial, a 30 kilómetros de distancia en las oficinas de Martínez Biotecnología, Alejandro estaba experimentando algo que no había sentido en años: inquietud profunda, mezclada con fascinación. Había pasado los últimos 3 días revisando obsesivamente la grabación de la presentación de Valentina. Algo en ella lo perturbaba. Un sentimiento de familiaridad que no podía ubicar. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba preguntas, el timbre específico de su voz, incluso la cadencia de su risa nerviosa al final de una respuesta compleja. Sandra, su asistente, había preparado un expediente completo sobre B. González después de la primera ronda. Alejandro lo abrió con la minuciosidad de quien analiza un informe financiero crítico. Valentina María González, 34 años, doctorado en bioquímica de la Universidad Nacional, fundadora de Semillas del Futuro, 5 años de investigación independiente, con financiamiento mínimo, y luego vio la fotografía adjunta, una imagen de su identificación profesional, y el mundo se detuvo. Era ella.
La mujer del restaurante, la cita desastrosa que su tía había organizado, la persona a quien había dicho las palabras más crueles que jamás había pronunciado. Jamás me casaría con alguien como tú. Alejandro sintió que el piso de su oficina de mármol italiano se convertía en arenas movedizas bajo sus pies de $500. La científica brillante, cuyo trabajo amenazaba su dominio de mercado, cuya presentación había sido la más impresionante que había visto en una década de inversiones en biotecnología, era la mujer que había descartado como indigna basándose puramente en su apariencia. El horror de la realización lo golpeó en oleadas sucesivas. Primero, la vergüenza por su crueldad. Segundo, la comprensión de cuán cegadoramente estúpido había sido. Tercero, y esto lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa, el reconocimiento de que estaba obligado por las reglas de la competencia a mantener absoluta imparcialidad. No podía dejar que su historia personal influyera en su evaluación del proyecto de ella, pero ¿cómo podía ser imparcial cuando cada vez que veía su rostro en la grabación escuchaba el eco de sus propias palabras envenenadas? Llamó a su tía Marta esa misma noche, algo que raramente hacía fuera de las obligaciones familiares de vacaciones. La conversación fue tensa desde el principio. Marta, necesito preguntarte sobre aquella mujer que me presentaste hace meses, Valentina González. ¿Qué hace ella exactamente? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, seguido por la voz fría de su tía. ¿Por qué preguntas ahora, Alejandro? Según recuerdo, la trataste de manera abominable. Ella es científica, investigadora brillante en biotecnología agrícola. Exactamente el tipo de persona excepcional que te dije que era. Alejandro cerró los ojos, el peso de su error aplastándolo. Está compitiendo en la iniciativa global. Su trabajo es extraordinario, Marta. Yo no sabía, no tenía idea. La risa amarga de su tía resonó por el teléfono. Por supuesto que no sabías. Estabas demasiado ocupado juzgándola por su apariencia para molestarte en preguntarle sobre su vida, su trabajo, sus sueños. Valentina es una de las mentes más brillantes de su generación, pero tú solo viste su cuerpo y decidiste que no valía tu tiempo. Espero que esta lección te cueste algo valioso, sobrino, porque claramente la gentileza y el sentido común no fueron suficientes. Las siguientes 6 semanas fueron tortura psicológica para Alejandro. Asistió a reuniones de planificación para la segunda ronda de la competencia, sabiendo que Valentina estaría allí. Revisó las pautas éticas de la iniciativa global una docena de veces, buscando alguna laguna que le permitiera recusarse de juzgar su proyecto específicamente. No encontró ninguna. De hecho, dado su rol como inversionista principal, su ausencia levantaría más sospechas y, potencialmente, dañaría las posibilidades de ella más que su presencia. Intentó contactarla directamente, buscando su correo electrónico a través de los registros de la competencia, pero se detuvo antes de escribir la primera palabra. ¿Qué podría decirle? Lo siento por haber sido un monstruo superficial, pero coincidentemente ahora tengo poder sobre tu futuro profesional. Confiemos en que puedo ser justo. Sonaba como una pesadilla de conflicto de interés, sin importar cómo lo formulara. Decidió que lo único honorable que podía hacer era mantener absoluta profesionalidad, juzgar su trabajo únicamente por sus méritos científicos y, si ella ganaba, asegurarse de que recibiera todo el apoyo que merecía. Pero las noches eran las peores. Alejandro, que normalmente dormía las 6 horas precisas que su rutina optimizada requería, ahora yacía despierto reproduciendo aquella escena en bucle infinito. Recordaba cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, el billete de $200 arrojado sobre la mesa como si fuera basura.
Se veía a sí mismo desde afuera y odiaba profundamente al hombre que veía. Su padre le había enseñado que la perfección era lo único que importaba, que rodéate solo de excelencia en todas las formas, pero nunca le enseñó que la excelencia verdadera estaba en el carácter, no en el empaque. La segunda ronda llegó en un día de noviembre inusualmente frío. Solo 20 proyectos quedaban en competencia, y la tensión en el auditorio era palpable como electricidad estática antes de una tormenta. Esta vez, Valentina entró al edificio con un traje diferente, color burdeos oscuro que le daba un aire de autoridad tranquila. Había perdido más peso en las últimas semanas, no por diseño, sino por estrés y trabajo incesante, y Alejandro se odió a sí mismo por notar ese detalle, porque su cerebro condicionado todavía registrara su apariencia antes que todo lo demás. La segunda ronda era diferente en formato. Cada proyecto tendría 30 minutos en lugar de 15, y después de la presentación formal, los jueces harían preguntas técnicas profundas durante otros 30 minutos. Era un interrogatorio diseñado para exponer cualquier debilidad en la investigación, cualquier suposición infundada, cualquier dato cuestionable. De los 20 proyectos, solo 10 avanzarían a la ronda final, que se llevaría a cabo un mes después. Las apuestas nunca habían sido más altas. Valentina fue la 14ª en presentar. Cuando subió al escenario esta vez, sus ojos buscaron deliberadamente el palco de los jueces y se encontraron directamente con los de Alejandro. Hubo un destello de reconocimiento mutuo, un momento suspendido en el tiempo donde ambos supieron que el otro sabía. Él se puso rígido en su asiento, su tableta casi resbalándose de sus manos. Ella mantuvo su mirada durante 3 segundos completos. Luego sonrió, no con amargura, sino con algo más complejo, y comenzó su presentación. Esta vez fue aún más brillante que la primera. Había refinado cada aspecto de su propuesta, agregado datos de pruebas de campo adicionales, desarrollado asociaciones con organizaciones agrícolas en 12 países que estaban listas para implementar su semilla en cuanto tuviera el financiamiento para producción a escala. Habló sobre el costo por hectárea, el retorno de inversión para pequeños agricultores, el impacto ambiental positivo de reducir el uso de agua. Cada diapositiva era una obra maestra de claridad y evidencia convincente. Durante la sesión de 1900 preguntas, Alejandro permaneció en silencio mientras otros jueces disparaban cuestionamientos técnicos que Valentina respondía con precisión quirúrgica. Pero entonces, cuando parecía que la sesión estaba terminando, levantó lentamente la mano. El auditorio se silenció, consciente de que el inversionista principal finalmente hablaría. Doctora González. Su voz era cuidadosamente modulada, profesional pero con un temblor casi imperceptible que solo alguien que lo conociera íntimamente podría detectar. Su investigación es extraordinaria, continuó Alejandro, cada palabra pesada como plomo. Los datos son impecables, las proyecciones realistas, el impacto potencial verdaderamente transformador. Pero tengo una pregunta que va más allá de la ciencia. Hizo una pausa, y Valentina pudo ver el conflicto en sus ojos, la lucha interna entre el profesional y el hombre que sabía que le debía algo que ninguna pregunta técnica podría saldar. Usted ha trabajado en esto durante 5 años con recursos mínimos, enfrentando sin duda escepticismo y obstáculos que proyectos mejor financiados nunca experimentan. ¿De dónde viene esa determinación inquebrantable? ¿Qué la impulsa cuando todo parece estar en su contra? El auditorio completo se inclinó hacia adelante, sintiendo que esta pregunta era diferente, más personal de alguna manera que no podían articular. Valentina lo miró directamente, y en ese momento comunicaron volúmenes sin palabras. Ella entendía que esta era su forma torpe de reconocer lo que había hecho,
su intento de darle un espacio para hablar sobre la resiliencia que él había intentado destruir. Decidió ser generosa, no por él, sino por la audiencia que merecía escuchar la verdad. «Señor Martínez», respondió con voz clara que llenó cada rincón del auditorio, «mi determinación viene de haber sido subestimada toda mi vida por razones que no tienen nada que ver con mi capacidad intelectual o mi valor como ser humano. Viene de cada vez que alguien me miró y decidió lo que yo podía o no podía lograr basándose en mi apariencia. Viene de conocer a agricultores que lloran porque sus hijos tienen hambre y no hay nada que puedan hacer. Mi impulso no es solo científico, es profundamente personal. Trabajo para un mundo donde las personas sean juzgadas por lo que aportan, no por cómo se ven». El silencio que siguió fue absoluto y cargado de significado. Alejandro cerró los ojos por un momento, asintiendo lentamente como si acabara de recibir un veredicto que sabía que merecía. «Gracias, doctora González», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro amplificado. «Esa es la respuesta más importante que he escuchado en esta competencia». No hizo más preguntas. No necesitaba hacerlas. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado en ese intercambio. Los resultados de la segunda ronda llegaron una semana después. Valentina había avanzado a la ronda final, posicionada como una de las 3 favoritas principales, según los analistas de la industria que seguían la competencia. Los otros 9 finalistas eran proyectos igualmente impresionantes: terapias genéticas para enfermedades raras, tecnologías de captura de carbono, sistemas de energía renovable. Pero algo había cambiado en la narrativa pública. Los medios habían captado la historia de Valentina, la científica independiente con recursos mínimos, compitiendo contra gigantes corporativos, y la habían convertido en la favorita sentimental. Las entrevistas comenzaron a llegar. Periodistas querían saber sobre su trayectoria, sus desafíos, cómo había logrado tanto con tan poco. Valentina era cuidadosa en sus respuestas, nunca mencionando a Alejandro específicamente, pero hablando abiertamente sobre la gordofobia en el mundo académico y empresarial, sobre cómo las mujeres en ciencia enfrentan escrutinio de su apariencia que los hombres nunca experimentan. Cada entrevista era un acto de valentía, exponiendo vulnerabilidades que había ocultado durante años detrás de batas de laboratorio y publicaciones científicas. Historias como esta nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros de rechazo y humillación, una sola decisión de perseverar puede transformarlo todo. Si este mensaje de resiliencia y la importancia de ver más allá de las apariencias inspira tu corazón, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar compartiendo historias que desafían los prejuicios y celebran el verdadero valor humano. Mientras tanto, Alejandro observaba todo desde la distancia, leyendo cada artículo, viendo cada entrevista, la culpa creciendo como un tumor en su pecho. Intentó varias veces escribirle, pero cada borrador de disculpas sonaba inadecuado, insincero, como si estuviera tratando de limpiar su conciencia más que reconocer genuinamente el daño que había causado. Su tía Marta se negaba a hablarle. Sus amigos más cercanos, cuando finalmente les contó lo que había hecho, lo miraron con una mezcla de decepción y disgusto que nunca había visto antes en sus rostros. La noche de la gala final de la Iniciativa Global de Innovación llegó con una luna llena que bañaba la ciudad en luz plateada. El gran salón del centro de convenciones estaba transformado en un palacio de cristal y luces, con más de 2000 invitados que incluían líderes mundiales, filántropos, científicos laureados y medios de comunicación internacionales.
Los 10 finalistas estaban sentados en una sección especial del auditorio, cada uno consciente de que en las próximas 3 horas, solo uno de ellos saldría con $50 millones y el respaldo de los inversores más poderosos del planeta. Valentina usaba un vestido largo de color azul medianoche que había elegido ella misma esta vez, sin la ansiedad paralizante que había sentido 6 meses atrás, preparándose para aquella cita desastrosa. Se había peinado el cabello en ondas suaves, llevaba un maquillaje sutil y por primera vez en su vida adulta se sentía completamente cómoda en su propia piel. No porque hubiera cambiado para conformarse a los estándares de nadie, sino porque finalmente había aceptado que su valor no estaba sujeto a la aprobación externa. Era libre, y esa libertad brillaba en cada movimiento, en cada sonrisa tranquila. Los 10 finalistas presentaron versiones condensadas de 5 minutos de sus proyectos, como aperitivos antes del plato principal. Luego vino la deliberación del comité, 30 minutos durante los cuales los jueces se retiraron a una sala privada para tomar la decisión final. Valentina usó ese tiempo para caminar por los jardines exteriores del centro de convenciones, respirando el aire frío de la noche, permitiéndose por primera vez contemplar la posibilidad real de perder. Si no ganaba, su laboratorio cerraría en 3 meses. 5 años de trabajo se convertirían en otra historia triste de potencial no realizado. Pero incluso enfrentando esa posibilidad, se sentía en paz. Había hecho todo lo humanamente posible, y eso tendría que ser suficiente. Cuando los jueces regresaron al salón y el presentador pidió silencio para anunciar al ganador, Alejandro Martínez tomó el micrófono. Como inversionista principal, era su responsabilidad hacer el anuncio. Su voz, usualmente tan firme y autoritaria, temblaba ligeramente mientras hablaba. Esta decisión fue la más difícil que este comité ha tomado en los 15 años de historia de la iniciativa global. Cada proyecto finalista representa excelencia científica y potencial transformador. Pero hubo uno que nos recordó que la innovación más poderosa no solo resuelve problemas técnicos, sino que desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre quién puede ser un agente de cambio. Hizo una pausa, sus ojos buscando a Valentina en la multitud y encontrándola de pie cerca de la salida del jardín, enmarcada por la luz de la luna, como si el universo mismo estuviera iluminándola para este momento. El ganador de la Iniciativa Global de Innovación es la doctora Valentina González y su proyecto Semillas del Futuro. El salón estalló en aplausos atronadores. Valentina se quedó inmóvil por un segundo, procesando las palabras. Luego caminó hacia el escenario, mientras las cámaras capturaban cada paso de su trayectoria desde la oscuridad del jardín hacia la luz cegadora del reconocimiento mundial. Cuando llegó al podio para aceptar el premio, Alejandro le entregó el certificado simbólico con manos que temblaban visiblemente. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio y en ese contacto fugaz, él susurró palabras que solo ella pudo escuchar. Lo siento, no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Valentina lo miró, realmente lo miró, y vio no al monstruo arrogante del restaurante, sino a un hombre quebrado que finalmente entendía el costo de su superficialidad. Asintió una vez, un gesto pequeño que contenía perdón condicionado, no por él, sino por ella misma, para liberarse del peso del resentimiento. En su discurso de aceptación, Valentina habló sobre los agricultores que pronto plantarían sus semillas, sobre los niños que no pasarían hambre porque los cultivos resistirían la sequía, sobre un futuro donde la ciencia sirve a los más vulnerables en lugar de solo a los más ricos. Luego, en el cierre, dijo algo que hizo que todo el salón guardara silencio absoluto.
Alguien me dijo una vez que yo no encajaba en su mundo de perfección. Esa persona tenía razón, pero no de la manera que pensaba. No encajo en un mundo que valora la apariencia sobre la sustancia, el empaque sobre el contenido. Y estoy profundamente agradecida de no encajar allí, porque ese mundo está muriendo y un mundo nuevo está naciendo. Uno donde lo que importa es lo que contribuyes, no cómo te ves mientras lo haces. Los meses siguientes trajeron transformación a una escala que Valentina apenas podía procesar. Semillas del Futuro se convirtió en una empresa con instalaciones en 15 países. Mateo, su asistente, fue ascendido a director de operaciones. Ella contrató a 100 científicos más. Muchos de ellos, también personas que habían sido subestimadas por la academia tradicional. Alejandro Martínez, fiel a su palabra y tal vez buscando redención, se convirtió en uno de sus inversores adicionales, pero mantuvo una distancia profesional respetuosa, nunca intentando convertir su apoyo financiero en una segunda oportunidad romántica que sabía que no merecía. Una tarde de primavera, casi un año después de aquella noche en el cielo azul, Valentina recibió una carta por correo certificado. Era de Alejandro, escrita a mano en papel de carta elegante. No pedía perdón nuevamente, eso ya lo había hecho, y ambos sabían que algunas palabras no pueden ser desdichas. En cambio, le agradecía por la lección más valiosa de su vida, por mostrarle que había construido su imperio sobre fundamentos tan frágiles como su ego, por obligarlo a reexaminar cada valor que su padre le había inculcado. Terminaba con una simple observación. Usted estaba en lo correcto esa noche en la gala. Está casada con su propósito, y ese es un matrimonio mucho más significativo que cualquiera que yo podría haber ofrecido. Valentina dobló la carta cuidadosamente y la guardó en un cajón de su nuevo escritorio, en su nuevo laboratorio que olía a pintura fresca y posibilidades infinitas. No la releería probablemente, pero tampoco la tiraría. Era evidencia de que las personas pueden cambiar cuando finalmente abren los ojos, aunque ese cambio llegue demasiado tarde para reparar el daño inicial. Miró por la ventana hacia los campos de prueba donde cientos de plantas verdes crecían bajo el sol, cada una un testamento a que la vida encuentra la manera de florecer incluso en las condiciones más áridas, si tiene las raíces correctas. La jornada de Valentina nos enseña que el verdadero valor de una persona nunca reside en el envoltorio, sino en el regalo extraordinario que contiene dentro. El arrepentimiento más amargo no es por las palabras dichas, sino por no haber tenido la visión de reconocer la grandeza cuando estaba justo frente a nosotros. Si deseas que más historias como esta lleguen a otros corazones que necesitan recordar su propio valor más allá de las apariencias, tu suscripción es el gesto que nos impulsa a continuar esta misión de celebrar la dignidad humana en todas sus formas. Gracias por acompañarnos en este viaje donde una científica brillante demostró que la excelencia verdadera nunca necesitó la aprobación de quienes juzgan solo con los ojos.